¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este programa Me Gustaría Saber. Sí, en este programa respondemos tus preguntas e inquietudes bíblicas. Y en esta hora quiero presentarles a nuestros acompañantes en este panel. Panelistas. Los panelistas. El pastor Luis Fernando Manrique, ya lo conocen. Sus aportes, pastor, han sido al punto. He aprendido mucho. Gracias por la participación en este programa. Un placer estar aquí. La gloria únicamente a Dios. Amén. Amén. Y al pastor Bor, que nos acompaña en esta hora, como siempre. Gracias, pastor Bor. El día de hoy tenemos unas preguntas bien teológicas, así que para los que les gusta pensar, este es el programa para usted. Tenemos unas preguntas bien teológicas y algunas curiosidades de la palabra de Dios. Pero antes de orar, quiero recordarles que ustedes pueden enviar sus preguntas al siguiente correo, tv@sumtv.org. De nuevo, una vez más, tv@sumtv.org. Puede escribirnos, dejar allí su pregunta y en su tiempo llegará la respuesta. Vamos a comenzar con una palabra de oración, ¿les parece? Para que el Señor dirija este estudio. Pastor Bor nos dirige en oración. Padre Celestial, qué gozo el poder abrir tu santo libro. Amén. Para descubrir tu voluntad y para responder las preguntas que surgen en nuestra mente. Amén. Te damos gracias porque tu palabra es una guía absolutamente confiable y segura. Pedimos que al responder estas preguntas hoy, tu Santo Espíritu nos acompañe. Amén. Danos claridad de pensamiento, corazones abiertos y capacítanos para llevar la luz a aquellos que perecen en tinieblas. Amén. Gracias por el privilegio de la oración y por respondernos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Me deleité leyendo esta pregunta, no solamente por la pregunta, sino por la persona que la escribe. Es una señorita de 15 años. Ella se llama Estela Dentesani. Y es una pregunta muy profunda. Te felicito por a tu temprana edad de estudiar la palabra de Dios y estar interesada en estas cosas. Nos dice Estela, ella nos saluda desde Santa Fe, Argentina. Y de manera especial se dirige al pastor Bor, dice, me gustaría saber el significado de Daniel 12:12, donde dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1335 días. ¿Qué significa esto? ¿Tiene alguna relación con los eventos finales o con los eventos de la Edad Media, los 1260 años? De hecho, hay otro periodo allí que son los 1290. Así que, pastor Bor, creo que usted es la voz autorizada. Voz autorizada, exactamente. Voy a ser conciso, macizo y preciso. No voy a dedicar mucho tiempo a esta pregunta porque es imposible responderla en el tiempo que tenemos aquí. Tengo en inglés una serie sobre los 1260, 1290 y 1335 días. Así que si entienden inglés, pueden conseguir eso aquí en Secrets Unsealed. Si no lee o entiende inglés, entonces consiga a alguien que sí y que le pueda traducir el material. En realidad, el espíritu de profecía, porque yo me imagino una pregunta de estas tiene que estar haciéndola un adventista. La hermana White nos ha instado que no debemos fijar fechas para ningún evento profético ya. En Apocalipsis, el capítulo 11, dice, el tiempo no será más. Se está refiriendo a tiempo profético. Así que decir que los 1260, 1290 y 1335 se aplican literalmente en el futuro, contradice lo que dice el espíritu de profecía. Ahora, lo que dicen las personas es, no, lo que pasa es que este no es tiempo profético, este es tiempo literal. Entonces dice, no se aplica lo que dice la hermana White, porque la hermana White está hablando de tiempos proféticos, y estos no son proféticos, son literales. Me parece un poquito medio exagerado el argumento. En realidad nosotros sabemos qué periodo cubren los 1260, de eso no hay duda. Cubre el periodo de dominio papal, lo mismo que los 42 meses y lo mismo que tiempos, la mitad de un tiempo. En cuanto a los 1290, que son 30 días más simbólicos, el concepto tradicional de la Iglesia Adventista es comenzar en el año 508,
cuando el papado por primera vez recibió poder temporal, cuando Clodoveo, rey de los francos, un rey pagano, se convirtió y le dio poder al papado por primera vez. Eso nos llevaría hasta el año 1798, cuando el papado recibió su herida mortal. Los 1335 días tradicionalmente también han comenzado el año 508 y nos llevan hasta el año 1844 con el comienzo del juicio investigador. Así que esa es la posición tradicional de la Iglesia y yo creo que es la mejor opción para no contradecir lo que dice el Espíritu y Profecía. Ahora, el problema con las personas que interpretan este tiempo como literal es que en realidad no tienen un punto de comienzo para este periodo. No hay ningún puntal que marque cuándo comienza y cuándo termina. Así que yo creo que mirando toda la evidencia podemos entender que estos periodos proféticos se cumplieron en el pasado, no se van a cumplir en el futuro. Si alguien está interesado, yo sé que algunas personas que ven este programa leen inglés. Hay un libro que nosotros vamos a publicar muy pronto, que fue publicado originalmente por Michigan Conference, se llama Prophetic Principles, a donde hay 3 capítulos sobre el año 508, sobre el año 1798 y 1843-44, donde yo creo muestra contundentemente que estos periodos de tiempo se cumplieron en el pasado. Así que esa es una corta respuesta sin leer todos los versículos de la Biblia. Una vez más, si quieren material, tengo 3 MP4 con un análisis de estos 3 periodos y el libro Prophetic Principles que cubre cabalmente el tema. Ok, eso quiere decir, pastor, que como para dejar el asunto claro, 2 de esos periodos arrancan en el 508. Correcto. Los 1290 días. Sí. Terminando en 1798. Correcto. Los 1260 días, los 1335 días que terminan en 1844. Es correcto. Y en el año 538, pues comienzan los 1260 Los 1260, como por los 1260 se mencionan también en Apocalipsis el capítulo 11 y también el capítulo 12, y claramente ahí se aplica al periodo de dominio papal en el pasado. Sí. Perfecto. Agrego algo muy breve, es una apreciación personal al cual yo he llegado al estudiar los 1335. Una de las muchas razones por las cuales no podríamos aplicarlo al futuro es porque al final de ese periodo Dios declara una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que espere y llegue, eso es Daniel 12:12, a 1335 días. Daniel no nos dice cuál es la bienaventuranza, solamente dice bienaventurado. Ahora, con la fecha que ya han dado, 1843, 1844, que se termina el periodo 1335. de los 1335, bueno, nosotros sabemos qué pasó en esa fecha. Claro. No solamente fue también la culminación del periodo más largo de las 2300 tardes y mañanas, sino también Jesús pasa al lugar santo, lugar santísimo, y esto da surgimiento al movimiento adventista. Por esa fecha se comienza a predicar el mensaje del primero y segundo ángel también. Y eso, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14, en el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. Creo yo que estas 2 bienaventuranzas están relacionadas. ¿Y por qué bienaventurados? Bueno, descansarán porque sus obras con ellos siguen. Y Ellen White también habla que estos participarán de la resurrección especial. Correcto. Entonces, arrojar los 1335 al futuro es arrojar el surgimiento del movimiento adventista al futuro. Es decir, todavía no ha nacido la iglesia remanente de Dios. Es simplemente desencajar toda la cadena profética. Correcto. Porque el principio y el final de estos periodos de tiempo marcan eventos muy importantes en la cadena profética. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias por tu pregunta, Estela. Sigue estudiando la Biblia. Excelente tu contribución al programa. Y mi sugerencia es, antes de ir a la próxima pregunta, es que la gente estudie esto por sí mismos. Correcto.
porque el problema es que hay muchos individuos por ahí que están produciendo material en YouTube y en otros medios sociales que están proyectando esto al futuro. Y entonces, si la persona no estudia por sí mismo o por sí misma, puede asimilar lo que están enseñando otros. Tenemos que estar persuadidos por nuestro propio estudio y no por lo que dicen los demás. Amén, así debe ser. Bien, queridos pastores, tenemos otra pregunta aquí que nos hace nuestro hermano Norberto Luna. Y es otra pregunta, no fue fácil para mí, esta pregunta. La pregunta es, ¿de qué manera en Génesis fue la tarde y la mañana los 2 primeros días, si hasta el tercer día Dios creó las lumbreras? En realidad fue hasta el 4.º día que creó las lumbreras, mayor y menor, para señalar los tiempos. Saludos y bendiciones. Entonces la pregunta de nuestro hermano Norberto es, ¿cómo durante los 3 primeros días hubo tarde y mañana si no existía el sol, si no existían las lumbreras? Sí. Yo he escuchado 2 posiciones al respecto. La primera posición que he escuchado es que lo que Dios hizo fue con su luz iluminar durante esos 3 primeros días. Pero hay algo interesante y es que aunque Dios ilumina en esos 3 primeros días, hay un periodo de oscuridad también. ¿Y por qué hay un periodo de oscuridad? Porque la Biblia dice que fue tarde y mañana, o dicho de otra manera, fue el espacio de oscuridad llamado noche y el espacio de claridad o de luz llamado día. Entonces, esa es una posición. Pero hay otra posición que he escuchado, y de paso la he escuchado del pastor Esteban Bor, y la otra posición me parece muy interesante, y voy a dejar que sea usted el que la explique ahora, yo solo presento el bosqueo general. La otra posición es que hay 2 palabras diferentes en el libro de Génesis para referirse a hacer o que Dios hizo. Está la palabra crear, que viene del verbo bará, ¿verdad? Y está la palabra, creo que yazar, pastor. La palabra raíz es asá. Asá. La palabra raíz es asá, que significa hacer, pero sobre algo que ya existe. Y quizás lo ilustramos de esta manera. Organizar. Como organizar. Eso fue precisamente lo que se hizo con el planeta Tierra. Correcto. Porque este planeta Tierra ya existía, pero estaba desordenado y vacío. Entonces, para que la Tierra exista, desde la perspectiva física, astronómica, es necesario que un planeta gire alrededor de una estrella. Correcto. Y debe girar alrededor de una estrella para que la fuerza de gravedad pues, pueda hacer que haya el movimiento de traslación. Entonces, creemos que es muy posible que también al existir el sol allí, ya existía, pero lo que se hizo en el 4.º día fue organizarlos para que tuvieran el calor adecuado, la distancia adecuada con el planeta Tierra. En otras palabras, poner esas lumbreras en orden para que el nuevo planeta con vida que se acababa de construir, pues pudiera tener la posibilidad de que la vida creciera y se desarrollara. Interesante. Si la luna no estuviera en el lugar donde está, si la luna estuviera un poco más lejos, pues afectaría en forma diferente a las mareas. Si estuviera más cerca, quizás tendríamos grandes inundaciones. Lo mismo el sol. Si estuviera un poco más lejos o más cerca, pues afectaría la temperatura del planeta. Entonces, tiene mucho sentido el que lo que Dios hizo fue organizar, pero que también la palabra de Dios lo describe como hacer. Pero aquí voy a dejar que la persona autorizada, que es el pastor Esteban Bor, pues continúe con el desarrollo del tema. ¿Qué más voy a decir? Estoy 100% de acuerdo. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía muy interesante, donde claramente indica de que los primeros 3 días ya existía el sol. Interesante. Porque el asunto es decir que la luz que Dios creó es la gloria de Él, tiene problemas, y es que entonces Dios alumbró durante el día y retiró el alumbrar de noche. Sí, claro, Hay tiene problemas. hay que filosofar un poco. Pero en esta cita, que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 135, Elena White escribió: cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el día 7º, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Claro. Se refiere a los 6 días. Y el 7º también, porque dice: cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el día 7º, se refiere a los 7 días, se refiere a días de 24 horas
que ha señalado con la salida y la puesta del sol. La Biblia corrobora eso en Marcos 1:35. La Biblia define qué es la tarde. En Marcos 1 y el versículo 35 nos dice que Jesús trataba no de enojar a los líderes sanando en sábado, pero dice, creo que es 1:35. ¿Levantándose muy de mañana? No, ese no es. No, ese es el 32. 32, ok, el 32 dice, cuando llegó la noche, en realidad la tarde, según el idioma original, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. En la palabra que se usa en la versión en inglés, when it was evening. Evening. Y claramente, evening es cuando se oculta el sol. Así que claramente la tarde es marcado por el bajar del sol. Tenía que existir el sol. Tenía que existir. Ahora, hay otro punto importante y es que durante el milenio este planeta va a estar oscuro, según Jeremías 4. Dice, miré los cielos y no había en ellos luz. ¿Por qué razón? Porque el sol no va a estar ubicado a donde estaba ubicado para beneficiar la tierra. En esta cita de Primeros Escritos, página 41, la hermana White explicó, en cuanto a la segunda venida, el 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. ¿Qué son las potestades del cielo? El sol y la luna. Génesis 1:16 dice que fueron colocados para gobernar el día y para gobernar la noche. Sigue diciendo, vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, es decir, los gobiernos. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Literalmente dice en inglés, en que escribió la hermana White, se moverán de sus lugares. Y luego dice, no se aniquilarán. En inglés dice, no dejarán de existir, sino que serán sacudidas a la voz de Dios. Es decir, el sol, la luna y las estrellas se van a mover de sus órbitas, a donde están ahora. Y por eso el planeta va a estar a oscuras. Interesante. Pareciera que es el fenómeno inverso a la creación. Totalmente inverso. Porque lo que sucede en la creación es que Dios organiza un planeta existente, lo organiza para que haya vida. Exacto. Organiza y mueve las lumbreras. El sistema solar, para que pudiese el planeta sostenerse con vida. Pero cuando ya la vida acaba en el planeta, que eso es precisamente lo que va a pasar en el milenio, porque ya no habrán seres humanos vivos sobre el planeta Tierra, los justos irán al reino de los cielos, los impíos morirán con resplandor de su venida. Entonces ahora, como ya no hay vida, se hace el proceso inverso. Y es que ahora el sol ya no está en el lugar correcto. Muy interesante la cita, ni la luna en su lugar correcto para que aquí pueda haber vida. Y lo que estás diciendo, Pastor Manrique, está en Jeremías 4. Que la segunda venida va a devolver al planeta a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Si quiere, Daniel, lea ahí Jeremías 4 y el versículo 23. Se usan las mismas dos palabras que aparecen en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Muy bien, leemos de Jeremías capítulo 4, versículo 23. La palabra del Señor dice, miré la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y los cielos y no había luz en ellos. ¿Qué pasó en la creación? Antes de la semana de la creación, el planeta estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Así que este mundo va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Entonces luego Dios va a tomar todo y lo va a organizar para que el sol y la luna establezcan el ciclo de día y noche. Excelente. Perfecto, qué interesante estos secretos de la palabra del Señor. ¿Ah? Amén. Había cositas que no sabía y bueno, he sido iluminado en este programa. Yo personalmente, seguimos creciendo, por eso digo que esa segunda
como he escuchado las dos interpretaciones, esa segunda interpretación que el pastor plantea me parece que es más coherente con lo que la ciencia hoy plantea. Porque quizás tenemos que ser sinceros, hay muchas cosas que todavía no le podemos dar respuesta Exacto. a todas las preguntas que nos hacen de la Biblia. Pero cuando vamos a fondo, Dios, o cuando oramos y seguimos escudriñando, llega el momento en que Dios nos da luz. Amén. De la misma Sí. manera como sucedió con el libro de Daniel, después del año 1798, que comenzó a haber más conocimiento y más Exacto. ciencia al respecto de este libro. Y estaremos aprendiendo por la eternidad. Amén. O sea, lo que sabemos ahora es nada, estamos en kinder, estamos en preschool. Sí, estamos de acuerdo, 100%, para las Muy cosas bien, que vienen. excelente, muy bien. Muchas gracias, pastores. Tenemos otra pregunta. Esa pregunta también es un poco teológica, a la vez es sencilla. Nos la hace nuestra hermana Nelly Vintimilla. Ella dice, buenos días, saludos. ¿Por qué en 2 de Samuel 24:13? Me gustaría que el pastor Manrique, por favor, lea esa referencia. Sí, sí. Y el pastor Bor pueda leer 1 de Corintios 21, Primera de Primera de Crónicas 21:12. Son dos pasajes paralelos. La pregunta es, ¿por qué en 2 de Samuel 24:13 dice, esto es hablando del censo, cuando David censó al pueblo y luego Dios le pone a escoger 3 opciones en cuanto a cómo él prefiere ser castigado? En 2 de Samuel 24:13 dice 7 años de hambruna, pero en 1 de Crónicas 21:12 dice 3 años de hambruna. ¿Por qué este error? Dice ella. Ok. ¿Y por qué la cita que lee el pastor del conflicto de los siglos sobre las pestes? ¿En qué capítulo está? Ya que se menciona en la página. Bueno, esa es otra. Ahorita regresaremos a esta pregunta de el conflicto de los siglos. Solo creo que hay un error aquí en paginación. De pronto ella está usando otra versión distinta del conflicto de los siglos que no tiene la misma paginación. Pero hablando de los 7 años o 3 años. Leamos los textos primero. Leamos ¿no? los textos Vamos a leer, yo voy a leer 2 de Samuel 24:13, que es el mismo es el pasaje que también aparece allá, pero es escrito por personas diferentes. Leamos entonces, 2 de Samuel 24:13 dice, vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 7 años de hambre sobre la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que haya 3 días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué debo responder al que me ha enviado. Viene el profeta Gad, había censado al pueblo, para entrar en contexto a todos los que nos están viendo. Ese era un pecado de David, el único que autorizaba el censo era Dios, pero él ahora estaba pasando por encima de Dios, estaba tomando la autoridad que le correspondía a Dios, y entonces ahora necesita un castigo, o perdón, viene una consecuencia. Sí. Y la consecuencia, pues ahí está. Aquí dice 7 años. Sí. ¿Qué Segunda dice de el pastor? Crónicas Primera de Crónicas 21:12. o Primera de Crónicas. Sí. Primera de Crónicas. 21 y el versículo 12. Sí, sí. Escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. Entre los dos textos, pastores, solo hay una diferencia. Y es el tema de 7 años 3 años. o 3 años, la única diferencia. ¿no? Curiosamente no. Voy a tratar de ilustrar qué es lo que pudo haber pasado. La Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos ahora, pues son traducciones. Y estas traducciones son hechas basadas en los escritos más antiguos que existen. Vale la pena aclarar que no tenemos ni un solo escrito original. No tenemos ningún libro que haya escrito Pedro, no tenemos ningún libro que haya escrito Pablo, no tenemos ningún libro que haya escrito Moisés, porque esos fueron escritos pues, en papiros o en códices, pero esos se deterioran con el pasar de los años y se dañan. Entonces, lo que nosotros tenemos es que esos papiros antiguos fueron transcritos, copiados por otras personas. A eso se les llaman copistas o escribas. Y entonces,
Luego que este, que era el original, se dañó, pues nos quedó otro que estaba muy cercano a la fecha, pero este también se dañó y hubo que transcribirlo al punto de que las sinagogas tenían bibliotecas, pero eran costosas tener esas bibliotecas porque había que pagar mucho dinero para poder hacerlo. En ese trámite de hacer copias, algunas veces se cometieron errores. Sí. Y se cometieron errores no voluntarios, involuntarios porque es un trabajo dispendioso. Ahora tenemos una imprenta, ahora verificamos y corregimos en computadoras, eso no existía. Entonces, cuando usted va a la Septuaginta, la Septuaginta es la Biblia La traducción al griego. la traducción al griego de la Tanaj judía, que era la Biblia de los hebreos, ¿ok? Y esa traducción que se hace por ahí por el siglo III antes de Cristo, pues dice 3 años. 3 años. La Septuaginta no dice 7 años, dice 3 años. Entonces, como la Septuaginta está allá, está hace 2300 años, Sí. pues es más fácil creer en la Septuaginta. Y algunas versiones más modernas, como la Biblia de Jerusalén y también la nueva versión internacional, corrigieron ese error y también ya aparece 3 años Ya en estas aparece 3 versiones. años. O sea que en realidad la expresión 7 años de Samuel no aparece así en el original, en realidad dice 3 años. Por lo menos en los Por manuscritos lo más menos en el antiguos, manuscrito más antiguo. no aparece No 7 aparece años, 7 aparece 3 años. Y así se soluciona el problema. Dios no dictó la Biblia como la tenemos hoy. Es el resultado, como mencionabas, de mucho proceso de transmisión, muchos manuscritos antiguos, copias de copias de copias. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez vino Bobby Roberts, el evangelista, a Caracas, Venezuela, a dar una campaña. Y yo creo que el diablo me puso alguien al lado, porque sacó su Biblia de la versión antigua, de Reina Valera, y me dijo, la Biblia tiene errores. Mira, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Me devastó hasta que yo hablé con mi papá. Me dijo, no, es que no es que la Biblia está así como está en español, es una traducción. También tenemos variaciones, por ejemplo, bienaventurados que guardan los mandamientos, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Todo depende del manuscrito que viene antes. Correcto. Así que, pero si hay variación de versículos, otros versículos aclaran. Así que la Biblia sirve para llevarnos de este planeta al cielo. Amén. Y estos errores de transmisión incidentales en realidad son solamente detallistas. Correcto. Nuestro tiempo se ha acabado, queridos amigos, pero nos vemos en el siguiente programa. Está conectado a Me Gustaría Saber. Dios te bendiga.